Hola, mi nombre es Nicole Velázquez, llevo 7 años en los Estados Unidos y para mí el proceso de emigrar fue un poco difícil al principio, adaptarme a un nuevo idioma, nuevas costumbres, diferentes culturas. Fue un poco abrumante, pero poco a poco y gracias a que también llegué a una edad relativamente temprana, a los 13 años, fui sintiéndome parte del sistema, parte de las costumbres y fui también adaptando esas costumbres, maneras de pensar, estilo de vida también, así que se volvió también mi casa y mi hogar. Y me ha dado a entender que puedo tener dos hogares y que pueden ser maravillosos y que pueden ser diferentes. Bienvenidos a Enfócate, tus pensamientos cuentan, un programa creado por el Comité de Desarrollo Académico de la Escuela de Psicología y EduMedios UPTC, con el apoyo del Grupo de Investigación, Desarrollo Humano, Cognición y Educación. Siguiendo con nuestra temporada 4, en la cual hablamos de esas crisis que nos transforman, hablaremos el día de hoy de un tema muy importante: la migración en busca de oportunidades. Y para ello nos acompañan Laura Carvajal y Heidi Quintero del Comité de Desarrollo Académico. Bienvenidas. Hola Mauricio, muchas gracias por tu invitación. Buen día, muchas gracias por invitarnos. Como ya vimos en los testimonios, cuando las personas migran hay un cambio, quizá ya sea en lo emocional, en las rutinas y en otras cosas que también se ven implicadas. Hay un sube y baja de emociones. ¿Qué podemos decir desde la psicología de esta situación? Bueno, Mauricio, en primer lugar, muchas personas deciden migrar en busca de mejores condiciones para su proyecto de vida. Las razones suelen ser diversas y además están atravesadas por factores estructurales como los económicos, que son de pronto salarios bajos, desigualdad o también el desempleo, por supuesto. También hay factores sociales o políticos como la violencia o el conflicto armado. Hay factores educativos o profesionales como la necesidad de acceder a estudios, perfeccionar una carrera o incluso buscar reconocimiento académico. Y por supuesto hay factores personales o familiares como la reunificación, el matrimonio o también como buscar lugares con mejores condiciones para una crianza más segura o mejor. Y aquí hay que dar un dato importante. Más de 500.000 personas en Colombia migraron solo en el año 2022. Pero hay que tener en cuenta que la migración es un proceso que hemos realizado históricamente. En los años 60, muchos colombianos migraron hacia Estados Unidos por nuevas oportunidades, tanto laborales como educativas. En los años 80 migraron hacia Venezuela y actualmente se está haciendo esta ola hacia Europa. También pasa con las personas que llegan a Colombia. Por ejemplo, en el siglo XIX y XX, las personas migraron desde países como Japón y Europa por diferentes guerras mundiales. Y también actualmente se vive la migración venezolana por condiciones políticas y económicas. También es importante resaltar que muchas veces las personas que migran son personas jóvenes o adultos jóvenes, porque en esta etapa estamos como tomando decisiones al respecto de los estudios, el trabajo o la construcción de proyectos personales. Entonces aparece esa idea de arriesgarse en un nuevo país. Y también implica un costo psicológico porque las personas tienen que dejar atrás lo que aman o lo que conocen, y es allí cuando también se ven como afecciones emocionales. Ok, entonces reconozcamos que el hecho de emigrar a otro país es algo que nos cambia, pero no simplemente por lo físico, no simplemente por llegar a una vivienda, por llegar a un nuevo país o por tener incluso un nuevo idioma, sino por lo psicológico. ¿Qué aspectos psicológicos cambian cuando hay esta migración? Como lo mencionas, Mauricio, hay diferentes aspectos psicológicos, pero en primera las personas que migran suelen llegar como con una idealización o con muchas expectativas de bienestar sobre el país al que llegan. Entonces piensan de pronto que van a conseguir rápido un trabajo, pero
suele suceder algo que llamamos en psicología choque cultural, y es cuando ya después de un tiempo las personas empiezan a tener dificultades en los trámites o para encontrar empleo o un lugar en el que puedan estudiar. Y también no está solo eso, sino que empiezan a extrañar a sus familiares, a extrañar la comida, a extrañar las costumbres, o incluso pueden llegar a experimentar discriminación. Y es ahí cuando entra una fase de crisis, porque la persona empieza a sentir de pronto frustración o ansiedad y empieza a dudar de esa decisión de emigrar, y pues se ve involucrada como todo este aspecto de ¿será que tomé la decisión correcta o de pronto me debo regresar? Y es cuando la persona pues de pronto se ve envuelta en una mayor afección emocional. Ok, pero entonces hablamos de esas afectaciones que tenemos emocionalmente. ¿Podríamos decir entonces que migrar a otro país se ve solamente como una crisis? Afortunadamente, no solo se ve como una crisis, sino que también se ve como una oportunidad. En este sentido, tenemos que darnos cuenta que migrar significa la reorganización de la vida. Por ejemplo, una madre que no tiene el apoyo de su familia porque migró puede sentirse algo estresada, o un padre que, por ejemplo, tiene trabajo pero ya no tiene tiempo para cuidar a sus hijos. Esto pasa muy común, pero no solamente con las personas que son padres, sino también con los jóvenes. Por ejemplo, cuando van a estudiar a una universidad, sienten que el choque es muy drástico o que tienen que trabajar jornadas extensas para poder pagar sus estudios. Un poco respecto a lo que tú mencionabas de si realmente era solo una crisis, afortunadamente también está la recuperación y la adaptación, en donde la persona ya empieza como a buscar como oportunidades o aprender algo nuevo, y entonces ya empieza como a sentirse mejor en el lugar en el que se encuentra. Ok, entonces hablamos quizá de algunas etapas. Entonces llegamos, tenemos una crisis, pero poco a poco también vamos adaptándonos. ¿Cómo es ese continuo de llegar a la adaptación? Cuéntenme. Bueno, aquí es muy importante poner en práctica estrategias quizá como la flexibilidad psicológica, porque nos permite aceptar que no todo va a ser tal como lo conocemos, sino que podemos también encontrar cosas muy diferentes dependiendo también al país en el que nos encontremos, y eso está bien. Pero también entra en juego la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos. Es distinto decir como esto es muy diferente y esto no es como lo conozco y es problemático, a decir esto es diferente, pero ¿qué puedo aprender de ello? Ahí está también la clave para aceptar y avanzar un poco en el proceso. Y por supuesto está la parte práctica de ponerse pequeños retos, como aprender una palabra local o pues ser partícipe de una tradición del sitio en el que nos encontramos, y esto pues nos ayuda a integrarnos un poco. Claro, y es que hablamos de la migración en busca de oportunidades. Siempre vamos a querer quizá ganar algo al momento de irnos, pero pues esto también nos implica ciertos costos. Por eso queremos preguntarle a nuestra comunidad, ¿cómo se sienten al llegar a un nuevo país y haber dejado a su familia atrás? Fue una mezcla de emociones, ya que estaba la tristeza de dejar a las personas que yo más quería, la incertidumbre y el miedo de lo que iba a pasar, pero también la emoción de vivir una nueva experiencia y la ansiedad de no saber si iba a funcionar. Al principio se siente un vacío enorme. Para mí fue algo desafiante, ya que en muchos momentos me sentía algo solo. Como vimos en nuestro testimonio, el dolor que aparece al dejar atrás nuestra tierra, nuestra familia y quizá también esa pertenencia que tenemos con el lugar del cual somos, empieza a generar cierto malestar. Este se ve expresado en algunas emociones, principalmente la tristeza o el miedo. Por eso, quiero preguntarles a ustedes, desde la psicología, ¿cómo abordamos la aparición de estas emociones cuando tenemos la oportunidad de emigrar a otro país? Bueno, Mauricio, generalmente se activa en el proceso de migración algo que llamamos duelo migratorio. Y es duelo porque pues, se experimenta una experiencia de pérdida, no solo de un ser querido, como lo solemos pensar cuando hablamos del tema, sino de lo que tú decías, la tierra, los vínculos cercanos, se pierden costumbres, incluso se pierde un poco el sentido de identidad. Y al respecto, el psiquiatra José Bachotegui de la Universidad de Barcelona lo plantea como el síndrome de Ulises, y además menciona que es un duelo múltiple, parcial y recurrente. Múltiple porque, como lo decía, son muchas cosas las que se dejan atrás. Parcial porque pues nunca se sale por completo o se olvida todo lo que se deja atrás. Y recurrente porque pues puede suceder que la persona se enfrente nuevamente a eso que le recuerda lo de su país de origen y se reactive un poco este proceso de duelo.
Y aquí está la fuerza del duelo migratorio, porque no solo es extrañar, sino también sentir que internamente se pierden referentes. Y como en todo duelo se pasan por las 5 fases. La primera, la negación; la segunda, la ira; tercera, tenemos la negociación; después la depresión y por último va la aceptación. Tenemos que tener en cuenta que este no es un proceso lineal y que podemos avanzar y retroceder. Lo importante es no desistir en el proceso. Así es, Heidi, pero también es importante reconocer que el duelo migratorio se puede volver algo problemático cuando aproximadamente después de 12 meses la tristeza o la irritabilidad no disminuyen, sino que se intensifican y se vuelven incapacitantes. También hay pensamientos muy rígidos como me estoy perdiendo de todo lo que hacen en casa, o aparecen ideas de desesperanza extrema como mi vida ya no tiene sentido o nunca voy a poder adaptarme. También es importante ser conscientes de las señales físicas y conductuales que pueden haber, como las alteraciones fuertes del sueño, el consumo excesivo de alcohol o sustancias psicoactivas, la falta de apetito o atracones, y por supuesto también cuando la persona ya deja de ir a esas invitaciones o esas actividades que en algún momento resultaron significativas. Y esto es importante reconocerlo porque ya no se trataría de un duelo migratorio normal o esperado, sino de algo patológico o complicado, y es necesario buscar ayuda cuando se reconoce que el malestar no está disminuyendo. Claro, Laura, todas estas señales nos ayudan a identificar, y para ustedes que están pasando de pronto por este proceso migratorio, es importante identificar estas señales de alerta para poder buscar ayuda profesional y no quedarnos estancados en esta decisión. Totalmente. Lo que dices, Heidi, es muy importante y es reconocer cuándo de pronto o cuándo en algún momento necesitamos ayuda, en qué momento de pronto la estamos pasando muy mal. Pero también me surge una duda, y es que al inicio hablábamos de que quizá la migración no se da por las mismas causas. Me imagino y supongo que si no se da por las mismas causas, tampoco tienen que haber este mismo proceso. Claro, las causas no son iguales para todos. Uno puede tener la decisión de migrar por buscar un nuevo rumbo o pues horizonte laboral o educativo, o también por decisiones más forzadas como la violencia o desastres naturales. Lo importante aquí es tener en cuenta que todos estos procesos se viven de formas diferentes y que los recursos que tenemos también pueden ser usados de manera diferente en cada una de las situaciones. Exacto, y es que migrar pues también nos deja un aprendizaje, siempre nos va a dejar un aprendizaje y también nos va a dejar una experiencia. Por eso queremos preguntarle a nuestra comunidad, ¿cómo fue el proceso para adaptarse a ese nuevo lugar cuando llegaron al país? Adaptarse no es para nada sencillo. Yo considero que es como volver a ser un niño otra vez, aprender a relacionarnos, a comunicarnos, porque es un idioma totalmente diferente hasta lo más cotidiano que puede ser transportarnos. El reto fue algo complicado, ya que pues yo fui a un país que no tenía el mismo idioma que acá en Colombia, que es el español. Entonces pues aún así yo contaba con el idioma, pero era algo complicado entender ciertas costumbres, ciertas cosas, y como no ser capaz en momentos específicos de dar una respuesta justa a lo que necesitas o saber la palabra adecuada era bastante confuso. Es difícil y siento que se debe estar preparado mentalmente para adaptarse, ya que todo es diferente. Estás en un país diferente, el lenguaje es diferente, la cultura es diferente, y creo que tienes que tener una mentalidad muy abierta al cambio. En los testimonios se reconocen cosas muy importantes, y es que el proceso de adaptación a un nuevo país tiene unos retos. El idioma, la cultura, el transporte, pues son cosas que tenemos que sí o sí reconocer. Por eso les pregunto, ¿cómo ese proceso de adaptación se da cuando llegamos a un nuevo país? La adaptación es una de las etapas más complejas de todo este proceso. Implica un reajuste total a lo que es la vida, reconocer lo que es propio y la nueva cultura. También se puede sentir miedo, tristeza, melancolía. Lo importante aquí en este momento es no frenar el proceso y seguir avanzando. Así es, además es importante reconocer que la adaptación no ocurre en soledad. Entonces necesitamos también acudir a la comunidad, puede ser también de migrantes, que nos ayuden un poco a guiarnos en ese proceso migratorio. Y puede ser, por ejemplo, el vecino que nos explique cómo hacer un trámite en la salud, o la compañera de trabajo que invite a un plan cultural, o un amigo que enseñe nuevas expresiones del idioma. Esto ayuda a sentir que no se está solo y que se puede avanzar más fácil en el proceso. Claro, Laura, y no solo con las personas
digamos que comparte uno el idioma o el país de origen, sino también con las nuevas personas en ese país de llegada. Es importante tener en cuenta que estas personas pueden darnos experiencias, momentos, vivencias nuevas que son importantes para el desarrollo personal. Por ejemplo, sentir que uno está avanzando cuando ya puedes pedir un café en ese idioma sin que te corrijan. Son pequeños pasos, pero que hacen la diferencia. Sí, exacto. Y es que si hablamos de esos pequeños pasos, pues es fundamental también reconocerlos y premiarnos de una u otra forma por cómo estamos llevando a cabo nuestro proceso. Pero acá me surge una duda, y es, ¿para todas las personas el proceso de adaptación suele ser igual? Pues mira, es interesante lo que planteas porque hay un psicólogo llamado John Berry que acuña la teoría de la aculturación y muestra 4 estrategias de adaptación diferentes con resultados distintos. La primera estrategia es la separación. Entonces la persona está en el lugar, en el país nuevo, pero no se acopla a esas nuevas tradiciones, a esas nuevas culturas. Entonces puede llevar muchos años en este sitio, pero solo se relaciona con compatriotas también migrantes y evita todo lo local. Entonces, difícilmente este tipo de estrategias puede llevar a que la persona se adapte totalmente. La segunda estrategia es la asimilación, y es cuando la persona oculta de pronto su lugar de origen o evita expresiones o conductas muy normales en su lugar de origen para evitar de pronto pasar vergüenza y adaptarse más fácilmente al país en el que está. Pero eso puede llegar a generar malestar emocional. La tercera estrategia es la marginación, y es cuando la persona no se siente ni de su cultura de origen ni de la nueva, y es algo muy triste porque entonces no se siente como un sentido de pertenencia de ni el lugar de origen ni el lugar nuevo. Y la última estrategia es la integración, que es lo que hemos venido hablando un poco de ese ajuste que mencionaba Heidi, de poder tener en cuenta o tomar lo que hay en la cultura o en las ideas, tradiciones del país en el que se está y mantener esa identidad de nuestro origen. Pero pues esta estrategia es como la más factible y la que mayor bienestar psicológico genera, porque la persona, a pesar de sentir esa nostalgia de lo que se dejó, puede concentrarse más fácilmente en lograr los objetivos. Ok, entonces también reconocemos algo importante, y es que la adaptación no es un proceso para nada fácil. Tenemos varias formas de adaptarnos a ese lugar al que vamos a llegar, a ese país nuevo, y también pues claramente tenemos muchos retos a los cuales tenemos que ponerles una buena cara, ¿no? Pero acá también me surge una idea importante, y es para nuestra comunidad. ¿Qué hicieron ustedes o cómo se sintieron más seguros cuando llegaron a este nuevo país? La clave para mí fue mantener las cosas que siempre hacía. Normalmente cuando te sientes solo, siento que es importante recordar cuál es tu esencia, y todo el tiempo me encargué como de hacer cosas que amo. Es tener una rutina. Yo soy pro rutinas y considero que esto me ayuda a sentirme organizada, por supuesto. Para mí es importante crear buenas rutinas, crear buenos hábitos, crear buenas conexiones con personas que tal vez hablen tu idioma y mantener la comunicación con las personas en tu país. En los testimonios se brindan de una u otra forma algunas estrategias que han sido funcionales. Por ejemplo, mantener la comunicación y las rutinas establecidas, y claramente iniciar otras rutinas en ese país al que se llegue. Pero desde la psicología, ¿qué otras estrategias podemos empezar a implementar? Una de las estrategias que podemos empezar a implementar es la expectativa realista. Esta se basa en tener la información concreta y concisa del país al que vamos a llegar. Así el choque va a ser mucho menos devastador y las consecuencias emocionales también lo serán. Y tener en cuenta las cosas prácticas como preparar los papeles o hablar con alguien que conozcamos y ya esté en ese lugar, como para guiarnos un poco en ese proceso de migración. Aquí entra la importancia de plantearse metas como, por ejemplo, a corto plazo, aprender algo básico del idioma, a mediano, encontrar un empleo, y a largo plazo ubicarnos en un trabajo relacionado con la profesión que estudiamos. Esto ayuda a organizar la mente y a disminuir esa sensación de frustración que surge de pronto al no ver resultados inmediatos.
Y claro, no es solo como comprar un tiquete e irse, sino que también debe ser una decisión consciente, informada, el saber o preguntarnos qué podemos encontrar allá, cuáles son los retos a los cuales nos vemos enfrentados, nos ayuda a tomar una decisión que sea objetiva y que vaya en línea con nuestras expectativas de vida. Lo que mencionan es muy importante y es que muchas veces de una u otra forma nos vamos sin saber qué pasará, y tener estas estrategias que puedan ser funcionales para aplicarlas si estamos en esa decisión, quizá me voy a otro país o incluso si me voy de esta ciudad, es muy importante para nosotros. También reconocer que si nos vamos del país debemos haber agotado todas las posibilidades frente a esa situación. Por ejemplo, si teníamos una dificultad frente al empleo, lo más importante hubiera sido trabajar frente a todas las instancias dentro del mismo país. Así es, Mauricio. De hecho, es muy como pertinente lo que tú mencionas. Y si definitivamente consideramos todas esas opciones, es importante que si tomamos la decisión, cuidemos nuestra salud mental. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde la psicología se recomienda lo que nos mencionaban nuestros testimonios respecto a las rutinas, el crear y mantenerlas, porque ayuda a reducir la sensación de incertidumbre. También es importante poner en práctica estrategias de relajación o de respiración consciente cuando se siente ansiedad ante momentos de tensión, y por supuesto puede ser muy útil llevar un diario emocional o encontrar espacios de expresión creativa para abordar un poco esas emociones, ser más conscientes y poder ver qué se puede aprender del proceso. Y aquí juega un papel importante lo que es la resiliencia, porque no es aguantar lo que venga en el país, sino mirar esos actos o esas acciones o esas situaciones que se están presentando y convertirlas en una oportunidad, en un cambio, en un aprendizaje para desarrollarse como persona y poder adaptarse de una mejor manera. Ahora que mencionas eso de la resiliencia, también es importante hablar de las situaciones en las que, a pesar de que hay mucho esfuerzo, de pronto no se logran los objetivos planteados o no se logra tener los papeles legales. Entonces la persona debe devolverse al país, y esto puede verse como una sensación o una experiencia de fracaso, pero desde la psicología se pretende resignificar el retorno, no verlo como algo negativo, sino como una oportunidad para poner en práctica otros proyectos y aprovechar ese aprendizaje que se generó en el país al que llegamos, como las herramientas de nuevos contactos o nuevos aprendizajes culturales o de idiomas para fortalecer lo que queremos lograr. Hablamos en este episodio de algo muy importante, que es la migración por búsqueda de oportunidades, y cómo esto también nos fortalece nuestras habilidades, nuestros aprendizajes y claramente nuestras experiencias. También reconocemos que pues, es un proceso que no es lineal y que no todos lo viven de la misma forma. Tampoco todos lo hacen por la misma situación, por búsqueda de oportunidades. En algunos casos puede suceder por otros aspectos. Quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado en este episodio. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, Mauricio, un placer. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @CDAUPTC en Instagram y TikTok. Los invito a que nos acompañen en el próximo episodio, que hablaremos sobre el desempleo. Somos Enfócate, tus pensamientos cuentan. Hasta la próxima.